Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia. Tu programa, hermano, de Biblia, de enseñanza, de aprendizaje, de crecimiento, de amor y de piedad. Me acompaña hoy en la cabina mi hermanito Fran Rivero. Fran Rivero, mi hermano John. Siempre se equivoca con el apellido, mi hermano. Bueno, aquí estamos, mi hermano John, otro día más por la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Aquí estamos. Empezamos de una vez afirmando de una vez que Cristo es Dios. Amén. Sí. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Así que hoy estamos aquí grabando un día más. A todos los oyentes que nos escuchan, pues aquí estamos para servirles una vez más y decir que Cristo es Dios y el Salvador del mundo, hermano John. Amén, amén. Hacer énfasis de que Cristo es Dios. El día de hoy decimos esto porque estamos en la serie La Trinidad. La Trinidad, en el segmento pasado, dimos un panorama amplio sobre todo lo que se va a hablar en esta serie. Hablamos de afirmar, o sea, defendimos no solamente la verdad sobre la Trinidad, sino que también hablamos sobre las herejías que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia alrededor de esta doctrina. Hablamos del docetismo, adopcionismo, modalismo, arrianismo, subordinacionismo y otras herejías más. Pero el día de hoy vamos a tocar la primera, vamos a tratar de llevar un orden cronológico, una línea de tiempo. Y la primera que vamos a hablar, por supuesto, nos van a faltar algunas, pero al menos vamos a hablar de lo que creemos que han sido las más importantes, que fueron doctrinas que fueron problemas para la iglesia, que fueron refutadas de manera contundente por los apóstoles y por la iglesia primitiva. Y una de las doctrinas, hermano Frank, que podemos ver en la Biblia ya refutada, es el docetismo, que fue refutado por el apóstol Juan. El docetismo en finales del siglo I, comienzo del siglo II, y esta gente enseñaba, o sea, que Cristo no había venido en carne, que Cristo no había venido en carne, que Dios no se había hecho carne. Esta fue una de las primeras herejías que aparecieron en la iglesia. Venía de ideas gnósticas y de la filosofía griega. Decían que Jesús no tuvo un cuerpo humano real, sino solo una apariencia. Utilizaba la palabra dokein en griego, que significa parecer. Este era el docetismo. Según ellos, Jesús era un ser divino que parecía tener carne, pero en realidad no sufrió ni murió en la cruz. Y hermano Frank, Sí, nosotros sabemos que desde un principio el espíritu del anticristo, o sea, un espíritu anticristiano, anti la verdad, que está en contra de Cristo, de contra de las enseñanzas de Cristo, nace juntamente cuando nace la iglesia. De una vez nace ese espíritu en los primeros siglos. Entonces, Satanás sabemos que no podía negar en ese tiempo la resurrección de un Cristo que había aparecido a más de 500 hermanos a la vez, que lo habían visto subir al cielo, que era algo innegable y que era algo que estaba siendo confirmado con la sangre de los cristianos que morían, afirmando que lo vieron resucitado. Entonces, las primeras formas del ataque del enemigo en contra de la doctrina de la iglesia fue: sí, sí, ustedes lo vieron,
Eso es innegable, pero Él siempre fue un espíritu ante ustedes. Él siempre fue un simple espíritu, era un fantasma. Y el apóstol Juan defendió esta doctrina. Pero antes de irnos, hermano Fran, a detallar esta doctrina del docetismo, que ya he detallado bastante, pero antes de irnos a detallar esta doctrina, yo quisiera primero asentar las bases de la verdad que Cristo es completamente Dios, que el verbo de Dios, siendo Dios, se hizo carne, hermano Frank. Sí, mi hermano John, pues este tema, ¿no? Que a veces lo miramos, muchos cristianos a veces desestimamos este tipo de polémicas que se dieron en el pasado, pero hermanos, son vitales, porque la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, una pequeña herejía, un pequeño error puede dañar toda nuestra concepción de lo que Dios ha hecho, todo el plan redentor. Por ejemplo, la Biblia afirma que Cristo ha muerto y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25, si mal no me equivoco. Por la resurrección de Cristo, nosotros hemos recibido justificación. Pero Cristo no puede resucitar sin antes no ha muerto. Y no puede morir en el sentido de morir humanamente hablando, si verdaderamente no ha estado en un cuerpo verdadero, un cuerpo físico, un cuerpo humano. ¿Sí? No solamente en apariencia, como dice el docetismo. Entonces, es vital que nosotros pongamos atención y hagamos énfasis. ¿Por qué? Porque la salvación que Cristo otorga viene no solamente porque Él sea Dios, sino porque Él se ha encarnado y ha cumplido la ley como hombre, ha cumplido la ley. Y eso a nosotros nos ayuda y nos beneficia en múltiples facetas. Por ejemplo, nosotros tenemos en Cristo un sumo sacerdote, el cual se puede compadecer de todas nuestras debilidades y necesidades porque Él las padeció. Si Cristo no estaba en la carne, entonces Cristo no padeció como nosotros padecemos. Entonces la Biblia miente. Entonces no tenemos un sumo sacerdote en el cual confiar verdaderamente. Amén, hermano yo. Entonces son cosas que van mezcladas, van aisladas una con otra. Y es necesario que afirmemos tanto la divinidad del Hijo como la humanidad del Hijo. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, tenemos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No solamente es que se humanizó, es que estuvo entre nosotros, está diciendo Juan. Este mismo Juan en su carta va a decir, bueno, hablamos tocante al verbo, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos. O sea, no era una apariencia meramente. ¿Sí? El docetismo, que se podría decir que es los pioneros o el pionero de lo que luego se va a conocer como el gnosticismo. El docetismo niega que Cristo haya sido verdaderamente humano. ¿Por qué? Porque en estas filosofías, porque el gnosticismo, el docetismo son filosofías, corrientes de pensamiento, para ellos en esa época, lo material era lo malo. Y eso, hermano John, incluso hoy en muchas iglesias evangélicas, a mí me tocó escuchar una vez que una hermana decía que cuando ella tenía intimidad con su esposo, ella se sentía apenada luego de orarle a Dios. ¿Por qué? Porque se ha ido fraguando una idea de que lo material es lo malo. Hablando de lo material de la carne, ¿no? Hablando del cuerpo. Hablando que el cuerpo es malo. Que este cuerpo, claro, el apóstol Pablo dice este cuerpo entregado al pecado, ¿no? Pero este cuerpo va a ser glorificado. Este cuerpo va a ser mejorado. No vamos a andar solamente en espíritu, no. Estos cuerpos van a ser levantados y es la esperanza gloriosa que nosotros estamos, valga la redundancia, esperando. Entonces, el cuerpo se ha ido fraguando esto y desde hace mucho. Miren que el docetismo tenía esta idea de que lo material era lo malo, de que la carne era lo que encapsulaba la libertad del espíritu. Y no es así.
No es así. Cuando Dios creó al hombre, dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces Cristo, en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se humanizó, y aquel verbo se humanizó. Aquella palabra de Dios que estaba con Dios en el principio y era Dios, se humanizó y habitó entre nosotros. Romanos 8:3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado o de humanidad de pecado, en semejanza de humanidad de pecado. O sea, la Biblia claramente va poniendo esos cimientos. Porque reitero, es necesario que nosotros como evangélicos, como cristianos, afirmemos que Cristo realmente estaba humanizado, estaba encarnado. ¿Mm? Gálatas 4:4 dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, estamos haciendo este énfasis porque Cristo verdaderamente vino en carne, verdaderamente se humanizó. Y esto es necesario para rebatir esas herejías y muchas de los corrientes de pensamiento y de herejías que se pueden levantar, así como lo decíamos en el programa anterior, se ha levantado nuevamente lo que viene siendo el arrianismo o el sabelianismo. El arrianismo no es testigo de Jehová, el sabelianismo con los unicitarios. Estas herejías, estos pensamientos, eso no desaparece. Desde el 2000 para acá, que se ha conocido como la nueva era, se han dado muchos resurgimientos de este tipo de filosofía. La gente, el ser humano, en búsqueda de una espiritualidad exclusiva o nueva, novedosa, porque ya las instituciones, ya la iglesia bautista, ya la presbiteriana, no católica tampoco, ortodoxa tampoco, no. Yo quiero algo más. ¿Sí? Entonces se han levantado muchas corrientes que, por ejemplo, el budismo no se considera una religión per se, sino más bien como una filosofía. ¿Sí? Entonces, se han levantado estas corrientes de pensamiento. El docetismo, que es una herejía, es una corriente de pensamiento que dice que lo carnal o lo material es malo. ¿Sí? Este cuerpo es lo que nos limita. Entonces hay que hacer mantras, hay que hacer yoga, hay que hacer meditación trascendental, ¿verdad? Todos estos viajes astrales, ¿sí? El viaje en el cuerpo, la superposición de cuerpo de un lugar a otro, los sueños lúcidos. Toda esta idea, todo este deseo de encontrar algo más allá en cuanto a lo espiritual, pero sin relacionarse con las instituciones tradicionales como viene siendo la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el ser humano anhela en su corazón algo más allá que esta mera vida. El ser humano anhela algo más allá que simplemente tener un carro y una casa. Y esto lo podemos ver constantemente en gente famosa, gente pudiente, que teniendo para comprar y hacer cualquier cosa, humanamente hablando o materialmente hablando, no se sienten felices, no se sienten plenos. Entonces comienzan a indagar, a incursionar en todo este tipo de corrientes de pensamientos y llegan a religiones, a falsas pseudo religiones que los llevan a este tipo de pensamientos. Entonces ya lo humano que es necesario, porque nosotros interactuamos con Dios como humanos, aunque tengamos un ámbito, una parte en nosotros inmaterial y espiritual. Dios interactúa con nosotros como humanos, porque así nos creó desde un principio. Que hayamos caído en pecado y eso haya acumulado corrupción en nuestras almas, mentes, y eso nos haya afectado completamente nuestra relación con Él y también nuestra relación con los otros, no quiere decir que lo humano sea un impedimento para tener una relación con Dios. Cristo ha abierto ese camino al Padre. ¿Por qué? Mediante una vida perfecta como humano, muriendo como un sacrificio vicario en lugar nuestro y resucitando al tercer día para nuestra justificación. Romanos 4:25. Filipenses 2:7 al 8 dice, se despojó a sí mismo tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, él abolió los preceptos que estaban contra nosotros, por medio de ese cuerpo de carne, por medio de esa muerte. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Primera de Juan 4:2. Todo espíritu que Jesucristo, que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, perdón, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Este es el afirmativo. Viene un versículo consecuente que lo hace en forma negativa. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Este es el afirmativo. Hermano John, creo que aquí tienes algo que decir, ¿verdad que sí? En este pasaje de Primera de Juan. Sí, yo le contaba a mi hermano Fran que yo cuando estuve en mis comienzos del cristianismo, en mi vida cristiana, cuando conocí al Señor en una iglesia que a pesar de los errores doctrinales, yo me convertí al Señor en esa iglesia. Y sé que de esa iglesia muchos son salvos. No puedo decir todo porque solamente Dios conoce los corazones. Pero era una iglesia del Señor. Y en esta iglesia yo aprendí que cuando alguien era poseído por algún espíritu malo y el líder o el pastor le sacaba el espíritu para asegurarse que el espíritu en verdad había salido de la persona, le preguntaban al afectado o le decían, di que Cristo vino en carne. Si esta persona dice que Cristo vino en carne, entonces porque ya el espíritu del anticristo lo dejó, el demonio lo dejó. Pero si permanecía aún el espíritu inmundo dentro de la persona, yo veía al endemoniado que no podía hablar, no podía abrir la boca. Y con esto yo aprendí algo, porque después más adelante yo traté con una persona de esta y en esta situación el afectado, el poseído me dijo, sí, Cristo vino en carne y en carnita, y se me echó a reír. Y yo aprendí, eso impactó mi vida porque yo venía aprendiendo estas cosas y lo que aprendí era que los demonios estaban adoctrinando a la iglesia. Porque este versículo de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, que dice, y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, usan este versículo lo utilizan como de confirmación, a ver si el espíritu salió de la persona o sigue adentro. Y el demonio, como sabe que ellos están utilizando esto como confirmación, lo que hace es confundirlos más. El demonio juega con ellos. Pero este versículo es claro. Juan lo que está diciendo es, en el primer siglo que fue escrita la carta, por eso es que hay que aprender a leer la Biblia. Considerar en qué tiempo se escribió, por qué se escribió y a quién se le escribió. Es una carta que le escribe Juan a una iglesia en un tiempo donde estaban estos falsos profetas, anticristos, que decían que Dios no había sido hecho carne, que Cristo no había venido en carne, que era un espíritu, un fantasma. Y por eso es que sí lo vieron resucitado y sí lo vieron irse al cielo. Eso es lo que está diciendo Juan en la carta. Esa es la enseñanza. Literalmente, todo maestro, todo predicador de la palabra de Dios que no enseñe que Jesucristo es Dios, es el anticristo y es un falso profeta. Una forma fácil y clara que nos está dejando el apóstol Juan para que nosotros sepamos pesar los espíritus, pesar las enseñanzas, preguntarle, Cristo para ti, ¿quién es? Si te dice, Cristo es un profeta o Cristo fue un hijo de Dios creado aquí en la tierra y no confiesa que Dios se hizo carne,
que Cristo es Dios, este es un falso profeta que predica una falsa doctrina, porque las bases del fundamento cristiano es que Dios, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y esto es muy claro. De hecho, versículos como Isaías 48, versículo 16, dice, hablando Dios de sí mismo, acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. 3 personas. El que está hablando dice que lo envió Jehová y su Espíritu. Una Trinidad. ¿Quién fue enviado por Jehová y por su Espíritu? Cristo. Y Isaías, ¿qué, mi hermano? ¿Cómo es el pasaje? Isaías 48, 16. Perfecto. Es un versículo contundente. Juan capítulo 1, versículo 14. Clarísimo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, el que Juan está diciendo, es que ese verbo es Dios. Se hizo hombre real. Filipenses capítulo 2, del 6 al 7, el hermano Fran lo habló y yo lo enseñé en el segmento pasado, el cual siendo en forma de Dios se hizo, no estimó el ser igual a Dios en esencia y en autoridad, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y murió siendo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y por eso dice la Biblia, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No existe un ser supremo, porque el único es Dios, y Cristo está sentado en ese Dios, ya que es un ser con 3 personas, que nos choca en nuestra mente, porque nosotros, desde que Adán fue creado y hasta el último hombre que va a morir en esta tierra, sabemos que somos un ser, una persona. Pues Dios, que no es creación, sino el creador de todas las cosas, es un ser con 3 personas. 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Así declaro, hermano. Y debemos mantener esta doctrina hasta que Cristo venga. La Biblia es clara cuando enseña que Dios es uno. Y la Biblia es clara cuando distingue a las 3 personas de Dios. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Cristo tomó carne y sangre real para poder morir. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Una afirmación directa. Dios se hizo carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. El Hijo vino con un cuerpo real semejante al nuestro. Y eso es indiscutible. Si a usted, un testigo de Jehová, un mormón, le viene a decir que Jesucristo es una creación y que no es verdaderamente y completamente Dios, usted tiene cientos de motivos para cerrar las puertas de su casa, para rechazar la doctrina, sin odiar a la persona, separar con sabiduría la doctrina de la persona, porque esa persona, Cristo murió en la cruz para que esa persona que está en el error sea salva del pecado. Usted con amor, usted le dice, yo no creo esto, la Biblia dice esto, dice lo otro, y yo no puedo aceptar esta doctrina porque este no es el verdadero Dios. Pero usted le predica, ellos llegan predicando, usted le predica a ellos y le dice, Cristo murió por ti para que tú seas salvo. Si te arrepientes, serás salvo. Predique con sabiduría y con prudencia. Hebreos capítulo 10, por ejemplo, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No dice naciendo en el mundo, dice entrando en el mundo. Mas me preparaste un cuerpo. ¿Qué quiere decir aquí? Que Cristo vino al mundo con un cuerpo preparado por Dios. Y es un cuerpo de carne, un cuerpo real. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, o sea, el Mesías enviado por Dios, ese Mesías que dijo, yo envío mi mensajero delante de mí. Y ese mensajero era Juan el Bautista. Y ese que estaba diciendo que iba a estar detrás del mensajero es Dios, que estaba diciendo, yo Jehová, envío mi mensajero delante de mí. Ese Dios es Cristo que iba detrás de Juan el Bautista. Y en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Negar que Cristo vino en carne es una herejía del docetismo. Es una herejía. Hermano Frank. Así es, mi hermano. Efectivamente. Esto es necesario afirmarlo. El Cristo ha venido en carne. Este texto que citaste ahorita, mi hermano John, y quiero dar ese dato. ¿Por qué? Porque lo he visto personalmente. Y usted sabe que hay algo que se llama la crítica textual, ¿no? Y los críticos textuales pues buscan cuáles son los mejores manuscritos. Ellos lo hacen desde los ojos de una ciencia, ¿no? Lo mismo harían con un escrito clásico antiguo, no sé, de Alejandro Magno, o la Guerra de las Galias, o la Ilíada de Homero. Igual lo harían. Entonces ellos buscan cuáles son los mejores manuscritos, buscan las diferencias entre los manuscritos, si se conservan iguales las copias, los escritos, ¿verdad? A ver si no hay ninguna variación. En este texto de 1 Timoteo 3:16, que en la Reina Valera leemos como, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Según varios manuscritos y según la opinión de muchos críticos textuales, dicen que donde dice Dios, donde está la palabra Dios, se puede entender como también Él o este, ¿sí? O quién, ¿sí? Como refiriéndose a alguien, Él, quién, pero que no dice Dios en varios manuscritos. Algunos sí los dicen. Entonces, los críticos textuales, que ellos no están, algunos sí son creyentes, muchos otros no. Ellos actúan como científicos en ese aspecto. Ellos dicen que la palabra Dios fue introducida para decir que Dios se manifestó en carne. ¿Sí? Entonces, la tarea de la crítica textual es ver qué tan fiables son los textos, ¿no?
¿Cuál es el testimonio externo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se conserva el papiro? ¿De qué época es? El testimonio interno. ¿Cómo está escrito? ¿Qué diferencia hay entre un papiro y otro papiro? Están todos dicen lo mismo, ¿sí? ¿Cuál puede ser el original o la copia original? ¿Cuál es más antiguo? ¿Cuál no? Entonces, quiero meter ese dato ahí porque es importante. Según muchos críticos dicen que ahí la palabra no es Dios, sino este o quién, ¿sí? Pero si seguimos leyendo el pasaje, tenemos que llegar a la misma conclusión. Porque el pasaje sigue diciendo, ¿no? Ajá. Él se manifestó como hombre. ¿Quién se manifestó como hombre? Fue vindicado por el Espíritu o justificado por el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? ¿Mm? Visto por los ángeles. ¿Quién fue visto por los ángeles? Los críticos textuales dicen visto por los mensajeros, ¿no? Que esa palabra ángelo en el griego también puede significar mensajero, ¿no? Y como ellos a veces intentan quitarle lo divino a la escritura, dicen, bueno, en lugar de ángeles ahí se puede entender como mensajero, sin problema, ¿verdad? Pero ¿quién fue vindicado en el Espíritu? ¿Quién se manifestó como hombre? ¿Quién fue visto por los ángeles o los mensajeros? Que no hay ningún problema si lo ponemos mensajero. Podríamos entender que son mensajeros de Dios, ¿verdad? Fue proclamado entre los gentiles. ¿Quién fue proclamado entre los gentiles? ¿Quién fue creído en el mundo? ¿Y quién fue recibido en gloria? Entonces, el texto te está señalando hacia alguien. Y es inevitable, incluso con crítica textual. Dios fue manifestado en carne, como hombre. Y fue vindicado por el Espíritu, justificado por el Espíritu. Como bien lo dice el Evangelio, andaba en el poder del Espíritu. Si ustedes dicen que yo echo a los espíritus por Satanás, mas yo os digo que si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si ustedes blasfeman contra mí, están mal, pero si blasfeman contra el Espíritu, no tienen perdón. Cristo andaba vindicado, justificado, empoderado por el poder del Espíritu. Dice que luego de la tentación, en el Evangelio de Lucas, salió en el poder del Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue visto por los ángeles? ¿Quién fue predicado entre los gentiles o naciones? ¿Quién? ¿Quién fue creído en el mundo? ¿Quién? ¿Quién fue recibido arriba en gloria? O sea, solamente está apuntando hacia alguien. Y el texto, si vemos toda la carta, sabemos hacia quién se está refiriendo. Amén, hermano. Yo simplemente quería dar ese dato porque puede que algún hermano, alguna persona escuche y diga, pues aquí alguien metió la palabra Dios para que nosotros creyéramos que Dios se hizo carne. No, Cristo se hizo carne. El ungido, el Mesías, se hizo carne, se humanizó. Hace 2000 años atrás, 2000 años más, Dios se manifestó en carne como hombre en una aldea de Judá llamada Belén y se crió en Nazaret de Galilea. Dios se manifestó en carne. Y tenemos testimonios, incluso testimonios externos o enemigos, escritos de Tácito, escritos de Josefo, escritos de Plinio el joven, que hablan de un Cristo. Cuando se dio la revuelta en Roma, que expulsaron a los judíos en el año 48 por el emperador Claudio, lo hicieron porque habían revueltas por un tal Crestos. Así lo mencionaban ellos, Crestos. Cristo se manifestó en carne. En el año 43 aproximadamente se encontró lo que hoy se conoce como el decreto de Nazaret, que penaba a cualquiera que sacara algún muerto de su cueva, ¿no? O de su tumba, por decirlo más actualmente. Cualquiera que saque un cuerpo de la tumba será penalizado. Un edicto del gobernador.
encontrado en Nazaret, al menos unos 10 o 13 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Lo pueden buscar en internet. El decreto de Nazaret, así se llama, así se le conoce. Ahí no nombra a Cristo, claro que no, no estamos diciendo eso. Pero al parecer en Nazaret, en Galilea, se predicaba de que un hombre había sido resucitado. O de que un hombre, como inventaron los judíos y los guardias romanos, que quedaron como muertos cuando vieron a los ángeles moviendo la roca, unos hombres habían robado el cuerpo, se lo llevaron secretamente en la noche. Eso estaba pasando en Nazaret, de Galilea. Cristo, Dios, fue manifestado en carne. Hermano John. Así es. Dios se hizo carne. Bueno, y la fecha aproximada fue a finales del siglo I, que el apóstol Juan menciona en sus cartas y refuta esta herejía. Ya en el siglo II tomaba fuerza dentro de los grupos gnósticos, como los seguidores de Marción y otros más. Los defensores de la doctrina de la fe de la Trinidad verdadera en ese tiempo fueron el apóstol Juan primeramente, lo podemos ver en su primera carta, en su segunda carta. Él la defendió la verdad que Cristo vino en carne. Y en el Evangelio también lo explica muy bien, que el Verbo era Dios y habitó con nosotros. Amén. Ignacio de Antioquía también defendió en el 110 después de Cristo contra esta herejía, defendió la Trinidad. En sus cartas advirtió contra los que negaban la humanidad de Jesús y escribió que Cristo realmente nació, realmente comió y bebió, realmente fue perseguido y realmente fue crucificado y murió y resucitó de entre los muertos. Ireneo de León también en el 202 todavía seguía defendiendo la doctrina de la Trinidad tal y como la dejaron los apóstoles en contra de estas herejías. En sus cartas contra los herejes, o contra las herejías, mejor dicho, así se llama su obra, luchó contra los gnósticos, los docetas, y afirmando que Cristo verdaderamente nació, sufrió y murió para salvarnos. Porque, hermanos, si hay una verdad, es que Cristo murió por los pecadores, como dice Pablo. Palabra digna de ser recibida, no por los escogidos, no por un grupito. Pablo dice, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dijo el apóstol Pablo. Sea cual sea tu pasado, sea cual sea tu vida hoy, si tú te arrepientes de tus pecados, verdaderamente estás arrepentido, te arrepientes de corazón y vienes a Cristo, le pides perdón, Él enviará su Espíritu Santo, te sellará, te salvará, porque la Biblia es clara y el mensaje del Evangelio es este, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón una fe genuina, creyeres en tu corazón, tú serás salvo. Aunque la gente diga lo que diga, aunque el mundo mire como mire, te critique, te diga lo que te diga, Él te salvará. Porque esta es palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino a morir por los pecadores como tú, como yo. Por nosotros que no teníamos salvación, que no merecemos la vida eterna, que no merecemos acercarnos a Él. Por todos nosotros que somos pecadores. Él murió por nosotros, vivió una vida perfecta para que tú y yo, por medio de su justicia, pudiéramos entrar al reino de los cielos. Porque la carne y la sangre
está contaminada de pecado, de juicio. Vamos camino al infierno. Estamos muertos en delitos y en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo, para poder ofrecernos a nosotros gratuitamente la vida eterna, Él se puso en mi lugar y en tu lugar. Se puso representándonos a todos nosotros en una cruz, en un madero, delante del Padre, diciendo: yo pago la culpa, yo pago el pecado de aquellos que van a creer en mí. Y todo aquel que en Él cree será salvo. Será salvo. Él salvará a todo el que cree en Él, a todo el que se aferra a Él. Porque no hay un nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. El único nombre es el de Cristo. Hemos vivido una vida de pecado. Hemos vivido en contra de Dios, caminando en contra de su voluntad, haciendo la nuestra. Hemos avergonzado la imagen de Dios en nuestras vidas. Hemos hecho de todo, hermano. Nos hemos alejado de Dios. Hemos hablado contra Dios. Hemos pecado contra Dios, contra el cielo. Sin embargo, siendo nosotros pecadores, Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Ese es el amor de Dios, porque cualquiera de nosotros puede dar su vida por su hijo, o por un buen amigo, por un compañero, hasta por alguien que no conocemos. De repente alguien puede dar la vida por esa persona. Mas Dios, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos de Dios, Él se entregó a sí mismo en un madero para que tú y yo, por la fe, pudiéramos ser salvos, justamente porque por mucho amor que Dios nos tenga, por ser sus criaturas, y por ser Él un Dios de amor, porque Él no puede dejar de amar, porque ese es Él, es Dios. Él no puede dejar de ser lo que Él es, y Él es amor. Pero por mucho amor que Dios nos tenga, Él tiene que ser justo, porque Él no es más amoroso que justo, ni más justo que amoroso. Por eso Él no puede barrer tu pecado debajo de la alfombra. Se entregó en un madero. Su Hijo lo envió. Su Hijo se entregó por ti. Murió en tu lugar para que tú fueras limpio de tu pecado. Y la justicia que Él vivió en la tierra, dice Pablo: bienaventurado el varón a quien Dios le atribuye justicia. Bienaventurada esa persona que por la fe solamente Cristo le atribuye, le deposita a su cuenta toda su justicia, para que cuando llegue al cielo Dios no pregunte: ¿qué hiciste para ser salvo? No, Dios ve en ti, por la fe en Cristo, la justicia de Cristo la ve en ti. Porque en la cruz, cuando Cristo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y cita el Salmo 22, es porque la ira de Dios se derramó sobre Cristo, porque en la cruz Dios estaba mirando todos tus pecados, para que ahora cuando tú llegues al cielo, Él mire en ti la justicia de Cristo. Un intercambio, mis pecados a Él y su justicia a mí, por la fe, por la gracia. No merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, Él nos ama, Él continúa con nosotros, y hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por todos nosotros. Y se fue al cielo, pero no nos dejó solos. Envió al Consolador para redarguir nuestras vidas de justicia, de pecado y de juicio. Y de pecado, por cuanto no hemos creído en Él. Porque esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que Amén. si hoy, hermano, estás escuchando este mensaje, no ames más las tinieblas que esta luz que estás escuchando. Cristo es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas. Amén. Amén. Así es, hermano John. Bueno,
Eh, ya se nos acabó el tiempo, hermano John. Nos despedimos entonces sin antes recordarles el Evangelio de Jesucristo, el cual, como lo hemos dicho anteriormente, son las buenas nuevas de que Dios ha provisto un cordero, el cual quita el pecado del mundo, para que todo aquel que se arrepiente y confiesa a Jesucristo como su Salvador tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios para los hombres. Arrepiéntanse de su anterior vida pecaminosa y confíen en Jesucristo como su único Salvador. Y Dios, por su abundante gracia y misericordia, les concede vida eterna. Amén, hermano John. Amén, amén. Si hoy oí su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu Amén. corazón. Así es. Es Si muy hoy importante, hermano. escuchan la voz del Señor, no se endurezcan. No se endurezcan, no sea que les pase como Faraón, ¿no? Que se endureció y Dios llevó juicio a su vida. No sean como los fariseos, quienes tenían la ley, quienes tenían la tradición, quienes tenían los padres, los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ellos se endurecieron porque no estaban buscando a Dios con sinceridad de su corazón. Y muchas veces nosotros estamos buscando a Dios, entre comillas, pero no con sinceridad en nuestro corazón, sino que, como se dice coloquialmente, hermano John, yo creo en Dios a mi manera. Es más, yo creo en Dios, pero lo hago a mi manera. Y es algo tan irrespetuoso. O sea, tú crees que el Dios, creador del cielo, de la tierra, del universo, se debe sujetar a como a ti te parezca que debes obedecerle. Y no es así. No es así, amado hermano, amado amigo. No es así. Tú debes sujetarte a lo que Él ha designado, que es el camino de salvación. Tú no puedes doblegarlo a Él. Tú no puedes dictarle a Él cómo se debe comportar. Es más, yo te voy a obedecer, pero a mi manera. Y tú ves si te gusta. Tómalo, déjalo. Casi que le dicen adiós, hermano John. Es increíble la altivez y el orgullo que un hombre, una persona puede llegar a mostrar ante Dios, ante su creador. El barro diciéndole a Dios, ¿qué te pasa? Yo no quiero que me hagas así. Yo me controlo a mí mismo, yo me doy forma a mí mismo, yo actúo como quiero. Cuando Dios, los planes de Dios, la mente y los caminos de Dios, que son mucho más sublimes que los nuestros, siempre buscan nuestro bien mayor. Aunque para ti parezca malo, a ti te parezca malo, te parezca limitante, que Dios no te permita tener 3 novias o 3 mujeres con las cuales salir y hacer lo que te viene en gana. Eso para ti es un bien mayor. Que Dios te lo impida y que tú obedezcas y seas fiel a una sola mujer, eso para ti es un bien mayor. Nuestras sociedades, que están en un declive moral cada vez más grande, lo están precisamente por abandonar a Dios. Entonces hemos sacado a Dios de las aulas, de los juzgados, de las instituciones, de nuestras vidas, de nuestros hogares. Pero cuando sucede algo malo, la gente culpa a Dios. Entonces lo sacamos, lo echamos, lo desobedecemos, no lo tenemos en cuenta para nada. Pero cuando pasan cosas malas, consecuencias, la gran mayoría de las veces de nuestros actos, entonces el culpable es Dios. Hoy te decimos a ti nuevamente, a ti que escuchas, si hoy has escuchado la palabra de Dios, si has escuchado el Evangelio, no te endurezcas. Acepta el llamado de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Cristo como tu único Señor y Salvador. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así lo dice Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Aunque creo que altera el orden de los factores, ¿no? Pero eso no cambia, el orden de los factores no altera el producto. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así lo dice textualmente, al menos en la Reina Valera. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, si hoy has escuchado que Cristo vino, se encarnó, se humanizó, para vivir la vida perfecta que tú no podías vivir, para obedecer a Dios de la manera que tú no lo puedes obedecer,
para morir de una manera vicaria que tú no lo puedes hacer, satisfaciendo la justicia de Dios y dando, otorgando, pudiendo saldar tu deuda con Dios, la cual es abismal, gratuitamente por su gracia, mediante la fe únicamente. Cree, cree hoy al Evangelio y arrepiéntete de tus pecados, hermano John. Amén, amén. Y para despedirnos, yo quisiera leerles un pasaje de la Biblia. Voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Son palabras del apóstol Pablo hablando con aquellos que aún no habían conocido al verdadero Dios. Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Palabras de la Biblia. El apóstol Pablo predicando inspirado por el Espíritu Santo. Una palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones de los corazones. Esta palabra es viva, nunca muere. Es una palabra que tiene vida y que llega a lo más profundo del alma. Así que, hermano, recibe esta palabra y acéptala. No rehúses a venir a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, porque Él está extendiendo su mano de misericordia, llena de amor, para abrazarte y decirte: tú eres mi hijo. Porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero todo aquel que sí le recibió, Él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y bueno, sin más que decir, espero que el mensaje haya sido de bendición para tu vida, para tu espíritu. Sigan estudiando. Si nos quieren ubicar rápidamente en YouTube, nos ubican rápido como Discipulado de Gracia, John y Fran. Y allí nos puede escribir, podemos estar en contacto, puede pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos también tratando de ayudar a los hermanos con materiales, con enseñanza. Le podemos ubicar una iglesia de sana doctrina, depende del lugar donde esté. Trabajamos junto a los pastores Numael Manjarrey y Carlos Zambrano. Esto está en Santa Cruz de Mara, Sabaneta, Maracaibo. Hermano, estamos para servirle. Escríbanos y estaremos colaborando con todo lo que el Señor nos dé con toda la fuerza, pues, que el Señor nos dé, y en todo lo que podamos. Hermano Fran. Amén. Así es, hermano John. Que Dios lo bendiga y bueno,
Estaremos esperando cualquier pregunta o contacto de ustedes, hermanos amados. Dios les bendiga. Amén.